Un saludito para los hermanos que van a estar conectados en los 3 canales de YouTube. Dios les bendiga grandemente. Bueno, hoy tenemos algo que yo quiero que tengan este versículo en su mente. Segunda de Corintios 3:17 y vamos a empezar el estudio. Ya, Segunda de Corintios 3:17. Ya. Quiero que durante todo el recorrido de la enseñanza ustedes tengan este versículo. Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Qué nos dice? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es ¿qué, hermano Noé? El Espíritu, ¿cierto, hermana Kelly? El Señor es el Espíritu. Entonces yo ya sé que el Señor es el Espíritu. Entonces viene la pregunta, hermana Ivonne. Nosotros vamos a ser guiados ¿por quién? Por ese Espíritu. Ya se acuerda que el que tiene este sello, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y cuál es ese sello? ¿Se acuerda del versículo? El fundamento de Dios está ¿qué? Firme. Ya, teniendo este sello el Señor conoce a los que son suyos. Y luego dice, porque el fundamento de Dios, nadie puede poner otro fundamento. ¿Ya? ¿Y el fundamento quién es? Jesucristo. Y ahora entramos que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Y ahora, cuando usted se deja guiar, hermano Mauricio, por ese Espíritu del Señor, ¿ya? ¿Usted qué viene a hacer? Hermana Ivonne, si usted se deja guiar por ese Espíritu del Señor, ¿usted qué viene a hacer? Hermana Sandra, hermana Kelly. Pero vamos a mirar, dice que es el Espíritu del Señor, pero Dios quiere compartir ese Espíritu a nosotros, ¿ya? ¿Y cómo nos lo comparte? Es la pregunta, ¿ya? Y la única manera que Él nos puede compartir su Espíritu es a través de ¿qué? De algo que sea Espíritu, que es la palabra, Juan 6:63, Juan 6:63. ¿Mis palabras son qué? Espíritu, verdad. Mis palabras, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo he hablado son Espíritu y son ¿qué? Vida, Juan 6:63. Muy importante esto. Ahora, puede leerlo, hermano Gilmar. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero le dije, no olviden el versículo de 2 de Corintios 3:17. ¿Y quién es el Espíritu? El Señor. Cada vez que yo recibo las palabras, estoy recibiendo la esencia de Él, que en mí se está formando otro ser conforme a su imagen y qué. Y se me hace, ¿a través de qué? De ese Espíritu que es la palabra. Pero ahora, si ese Espíritu, ya, si usted se deja guiar por ese Espíritu de Dios, ¿usted qué viene a hacer? Entonces dice, no me vaya a contestar los niños, que los niños son muy filosóficos. Dice, yo vine a oír la palabra de Dios. No, ¿usted qué viene a hacer si usted se deja guiar por ese Espíritu? Romanos 8:14. Mire lo bonito que usted viene a hacer acá. Entonces ya sabemos que el Señor es ¿qué? El Espíritu. Pero la manera de llegar a ese Espíritu a nosotros es a través de ¿qué? De su palabra, de Él. Por eso nosotros no le podemos agregar nada a las palabras de Dios. ¿Cómo nos dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de ¿qué? De Dios. Entonces cuando yo oigo las palabras de Cristo, por eso dice, en aquel día me dirán que, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros. Milagros. Y Jesucristo los mira y dice, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Por qué había maldad en ellos? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo aparece la maldad, hermana Ivonne? Hermano Mauricio, ¿cuándo aparece la maldad en un personaje de estos, que son evangelistas? ¿Cuándo qué? Muy bien, hermana Luzmila. Ella tiene la clave. Cuando le agregan a las palabras de Dios, entonces es hallado mentiroso y aparece la maldad. Proverbios 36, para recordarlo, porque muy bien, hermana Luzmila. Qué bueno. ¿Cómo nos dice Proverbios 36? Recuerde que por eso el hermano decía, ¿de dónde viene, de cuál boca viene el conocimiento y la sabiduría? ¿De cuál boca viene? De la boca de Dios. Y viene la inteligencia. ¿Cómo nos dice Proverbios 36? Escuchen bien. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Y qué más? Ahí termina. Ahí ¿Sigo? termina. Bueno, sea hallado mentiroso. Y también sea que la mentira trae que la maldad. Ok. Aquí tenemos nosotros algo muy importante. Entonces yo ya me quedo únicamente con las palabras de ¿quién? Del Señor. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿ya? Pero el Señor me comparte ese Espíritu a mí para hacerme conforme a su imagen y semejanza a través de ¿qué? De su palabra. Y yo a esa palabra no le puedo añadir nada.
Si yo tengo un programa para hacer en la computadora y me lo entrega el programador y yo le hago algunos cambios, el programa va a cambiar totalmente. Lo mismo pasa si yo le agrego algo a las palabras de Cristo, ya no va a ser lo mismo. Y al agregarle, yo cometo un error de ¿qué? Que voy a ser hallado ¿qué? Mentiroso. Y Jesucristo me va a decir, yo no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿cuál espíritu debemos de tener para ser de Cristo? ¿Cuál espíritu debemos de tener para ser de Cristo? Romanos 8:9. Romanos 8:9. ¿Qué nos dice Romanos 8:9, hermano Gilman? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno, hermano Mauricio, si alguno no tiene el espíritu de quién? De Cristo. ¿De quién es? Si no lo tiene, no es de él. Entonces tenemos que ser guiados por ese espíritu y las palabras de él son ¿qué? Espíritu y son ¿qué? Y son vida. Entonces por eso es mi gran, como dijo Pablo, se me agolpa una gran preocupación por todas las iglesias. Porque es que las iglesias están dando muchos puntos de ¿qué? De vista. Por eso cada iglesia con su punto de vista. Y ese es un problema que yo quiero hoy dar ese mensaje a todas las iglesias. Por eso es que nosotros debemos de entender que Cristo nos comparte su espíritu a través de ¿qué? De sus palabras que son espíritu. Pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo, que es el evangelio, ¿ya? Dice que no es de él. Hermana Luzmila, yo tengo que pensar igualito a quién, a Cristo para ser de él. Ahora, cuando el cristiano no sabe de qué espíritu es, cuando el cristiano no sabe de qué espíritu es, siga hermano Ignacio. Hay que hacer fiesta hoy. Siga hermano Ignacio, siéntese, está en su casa. Cuando el cristiano no sabe de qué espíritu es, cuando el cristiano, escúcheme bien, cuando el cristiano no sabe de qué espíritu es, cuando el cristiano sabe de qué no espíritu es. ¿Se acuerda, hermano Gilman? Bueno, mira, ¿cuándo qué? Cuando habla por su propia cuenta. Bueno, ese es el que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermano Mauricio, ¿lo recuerda? Bueno, vamos a ir entonces. Cuando el cristiano no sabe de qué espíritu es, pero voy a darla más fácil para ver si la alcanzan a captar. Cuando los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan sabían que no sabían de cuál espíritu era. Ya. Ahora ya. ¿Sí? De Cristo. Está muy bien, pero mire lo que dice en Lucas 9:55. Y se lo dice a los apóstoles. Cuando el cristiano sabe de qué no espíritu es, y mire, y es la falta de misericordia. ¿Cómo nos dice? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Y por qué no sabían de qué espíritu es? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto quiero que escuchen las iglesias. Si una persona comete pecado, nosotros no estamos para condenarla. Recuerden. Si una persona... Siga, hermana Francisca. Siga, hermana. Si una persona comete pecado, nosotros no estamos para condenarla. ¿Ya? Escúchenme bien eso. Nosotros estamos es para enseñarle y hacer el justo juicio que consiste en que, hermana Sandra, ¿cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, hermanos. Ya es algo bien importante lo que es la identificación. Por eso yo le dije, ¿cuál es el versículo que tienen que recordar todo el tiempo, hermana Luzmila, durante la enseñanza? ¿Y qué dice? El Señor es ¿qué? El Espíritu. Y vamos hablando del Espíritu, ¿ya? Entonces es el Señor. Entonces ya, cuando el cristiano no sabe de qué espíritu es, cuando pierde la misericordia por las personas. Y estos de samaritanos habían botado de la ciudad a Jesucristo y a todos los 12 apóstoles. Entonces, claro, Pedro y Jacobo y Juan, que tenían como sangre hispana, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que? No, ustedes no saben de cuál espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido. Entonces, el Espíritu de Cristo se caracteriza, hermano Mauricio, por ser ¿qué?
misericordioso y compasivo, no alcahuete del pecado, que es otra cosa. Eso es algo muy diferente. Que yo sea misericordioso y compasivo con el pecador, eso es con su persona, pero no con el pecado de esa persona. Eso es diferente. ¿Sí me comprenden? Eso es diferente. Ahora, ¿por qué es necesario nacer de agua y del Espíritu? ¿Por qué cree usted, hermana Ivonne, que es necesario nacer de agua y del Espíritu? ¿Qué dice, hermana Ludmila? Para la salvación. Vamos a ir a Juan capítulo 3 y versículo 5 para entrar en el reino de Dios, precisamente. Juan 3:5, ¿qué dice? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí hay que nacer. Recuerde que cuando se nace es cuando el niño comienza ¿a qué? A tener las funciones vitales de un ser que es vivo. Porque antes de nacer está en el vientre. ¿Y en el vientre respira? No, ¿tiene aire los pulmones? No. Recibe el oxígeno por la sangre, pero no respira. Ve, tampoco ve. Pero cuando nace, inmediatamente el niño abre los ojos, puede emitir algún sonido y los pulmones comienzan a funcionar con oxígeno y ya tiene que salirse todo el líquido amniótico que está en el vientre, en la bolsa embrionaria, ¿ya? Entonces ahí comienza. Lo mismo nosotros, tenemos que nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. ¿Cuándo se nace del Espíritu? Cuando usted pone en práctica el Evangelio, hermano Mauricio. Antes no. Usted puede leer la Biblia y si no la pone en práctica, usted no ha nacido de nuevo. Por eso dice, he aquí de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y por qué es nueva, hermana Ivonne? Porque las cosas viejas, ¿qué? Hay una canción que dice, yo ya lo pasado lo dejé y no quiero volver atrás como la mujer del otro. No quiero mirar atrás porque eso ya no vale nada. ¿Sí? Eso ya es pérdida. Entonces, cuando yo nazco es cuando yo pongo en práctica ¿qué? La palabra. Entonces comienzo a respirar como cristiano, a hablar como un hijo de Dios. Comienzo a mirar como hijo de Dios, comienzo a ser misericordioso, compasivo. Ya no juzgo por las apariencias, sino que hago el justo juicio. Ahora, ¿a dónde nos guía? ¿Por qué es necesario nacer de agua y del Espíritu? Ya lo leímos, ¿cierto? Para entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿a dónde nos guía el buen Espíritu? Porque hemos leído que nos guía a un buen camino, ¿cierto? O a un buen espíritu. ¿Qué fue lo que leímos contigo? A un buen camino, ¿cierto? A un buen camino. Pero ahora es, ¿a dónde nos guía el buen espíritu? ¿A dónde nos guía el buen espíritu? Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Bueno, y parece que me está rindiendo. Bueno, pero como que voy muy rápido. Alguien una vez me dijo, hermano Henry, va muy rápido, no le alcanzo a captar. Entonces voy a bajar un poquito el acelerador para que ustedes le compren. Salmo 143, 10. Léalo, hermano Gilmar, por favor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Mire, y primero, hermano Francisco, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Cuándo yo soy enseñado a hacer la voluntad de Dios, hermano Mauricio? ¿Cómo yo hago cuándo yo soy enseñado? El Evangelio me enseña, ¿cierto? Y si yo hago lo que dice el Evangelio, ¿estoy haciendo la voluntad mía o la la voluntad de Jesucristo, la de Dios? ¿Sí? Y aquí son por eso dice el salmista, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad, oh Dios, y tu ¿qué? Y tu espíritu. Y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O sea, y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Eso tiene un significado muy grande. Porque Dios dice, y formó Dios al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Pero volver a una tierra de rectitud es volver a lo que Dios había hecho al hombre conforme a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué sabremos cuando se derrame sobre nosotros el espíritu de sabiduría? ¿Qué sabremos cuando se derrame sobre nosotros el espíritu de sabiduría? ¿Qué sabremos nosotros cuando se derrame sobre nosotros el espíritu de sabiduría? Está en el mismo Proverbios capítulo 1, pero no 8 y 9 como lo vimos. ¿Ya? ¿Qué sabremos? Siga, hermana Patricia. ¿Qué sabremos cuando se derrame el espíritu de sabiduría? Proverbios 1:23. ¿Qué nos dice?
Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí está. Yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y haré saber ¿qué? Mis palabras. Y esas palabras, ¿de dónde salen? Según el estudio que dio el hermano Gilmar, hermano Mauricio, ¿se alcanza a recordar esa frase que él dijo? ¿De dónde salen esas palabras? De la boca de Dios. De la boca de Dios, la cita bíblica. Hermano Gilmar, Proverbios 1.9, fue 1.8, 2.6. Bueno, Proverbios 2.6, bueno, yo estaba en el capítulo 1 ahorita confundido. Pero hermanos, esto es lo que yo les digo a ustedes, aprovechen el tiempo que están acá. Esto es oro, el tiempo es oro. Aprovechenlo porque están recibiendo una sabiduría que viene de lo alto. Mire, yo les puedo decir con toda humildad, hermana Patricia, la verdad absoluta no la han encontrado todavía ni en la Universidad Harvard, que tiene un nivel de conocimiento elevadísimo. Yo estuve mirando allí algo y la verdad que tiene un conocimiento, pero altísimo, pero no han podido todavía distinguir la verdad absoluta de la verdad relativa, subjetiva y objetiva. Todavía ningún filósofo. Confunden, no tienen el lenguaje completo para decir esa persona está viviendo su realidad y no la verdad natural. No, es que cada uno vive su verdad. No, señora. Una cosa es la realidad, ¿ya? Y otra cosa es la verdad. Voy a poner un ejemplo. El ladrón está viviendo su realidad ¿de qué? De ladrón. Pero esa no es la verdad de la vida. Robar, esa no es la verdad. ¿Sí me entienden? Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Entonces, las personas que tienen diferentes, ¿cómo se dice? Apreciaciones psicológicas, vamos a decir. Y de acuerdo a lo que haya en su mente, viven su realidad, pero no su verdad. Esa es una realidad. Por eso la Jesucristo dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, ¿ya? El diablo nada tiene que ver conmigo porque ese es padre ¿de qué? De la mentira. Entonces, ellos viven su realidad de acuerdo a la mentira que tienen, que el diablo les ha colocado. Pero esa realidad no es, uno puede decir, no, ellos viven conforme a su verdad que ellos creen que es verdad. Eso no, la verdad es muy diferente. ¿Sí me comprende? Por eso es que la verdad relativa hace tanto libre en lo relativo como también la verdad absoluta hace libre en lo absoluto. Ahora, ¿qué sabremos cuando se derrame en nosotros el espíritu de sabiduría? ¿Qué sabremos nosotros? Tus palabras. Las palabras de quién. Léalo nuevamente. Léalo que yo quiero mirar que... He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Derramaré el espíritu sobre vosotros y haré saber ¿qué? Mis palabras. Cuando Dios, yo por eso le dije, ¿cómo es la cita bíblica, hermana? ¿El Señor es el Espíritu? Segunda de Corintios 3:17. Ok. El Señor es el Espíritu, pero el Espíritu de Dios, dentro del Espíritu de Dios, es como una luz cuando pasa por el prisma y salen los colores, ¿sí? Dentro del Espíritu de Dios hay 7 espíritus. O sea, 7 maneras de enseñanza. Y por eso es que nosotros tenemos que entender todo esto de la justicia y todo esto, porque tenemos el Espíritu de ¿quién? De Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es, hermano Mauricio? ¿De quién es? No es de él, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ahora, ¿cómo sucederá este milagro de que ese Espíritu llegue a nosotros? ¿Será que nosotros... ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, hermano Mauricio? Nada. Entonces, ¿cómo va a suceder eso de que ese espíritu llegue a mí y yo sepa las palabras de Dios? Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Y me tocó acelerar otra vez. Porque no voy a alcanzar a hablar sobre las 7 iglesias. Entonces aquí está el problema. Ahora, ¿qué nos dice? Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos,
Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Un espíritu nuevo pondré en ellos. O sea que las palabras de Cristo son ¿qué? Espíritu. Va a poner en Mauro un espíritu nuevo que son las palabras de Cristo. Y ahora, Ezequiel 36:26, ¿qué sucede antes de tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Qué sucede antes? 36, ¿qué? 36:26. ¿Qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, vuelve y repite eso. Pero antes de que Cristo nos dé a nosotros un espíritu nuevo y un corazón nuevo, sucede algo. El 25, ¿qué dice? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces Él esparce ¿qué? Agua. Agua limpia. Y si Él esparce agua limpia, ¿cuál es el paso que yo tengo que hacer para yo, al tener agua limpia, yo no voy a tener sed jamás? ¿Cuál es el paso que yo tengo que hacer para no tener nunca sed jamás, hermana Ivonne? Muy bien, hermano Mauricio. ¿Qué pasó, hermana Ivonne? ¿Qué tenemos que hacer para no tener nunca hambre, hermana Sandra? Seguirlo. Ir a Jesús. Muy bien. Y hermana Patricia, ¿qué tenemos que hacer para no tener sed jamás? Creer en Jesús. Creer en Jesús. Vamos a mirar cuándo Dios esparce agua limpia sobre nosotros. Juan 7:38. Juan 7:38. Muy importante todo esto que ustedes entiendan. Esto ahorita yo sé cómo están las mentes de ustedes. Hay una parte de su cerebro que solamente se activa cuando vienen a las conferencias. Pero me cuesta en unos activarlo, ¿sabe? O sea, que las palabras a veces como que no se encuentran. ¿Qué nos dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, ¿qué? En su interior correrán, ¿qué? Río de agua viva. ¿Y qué tengo yo que hacer para no tener sed jamás? Creer. La Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta. Y la cita bíblica de creer en Él y no tener sed jamás, Juan 6, ¿qué? 35, ¿cierto? Juan 6:35. Y entonces, ¿cómo Dios esparce esa agua sobre nosotros? El que tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, como dice ¿qué? O sea, como dice la Escritura. Y la Escritura son las palabras ¿de quién? De Cristo. Y las palabras de Cristo son ¿qué? Espíritu. Espíritu. Uy, ya. ¿Ya? Y entonces el que cree como en mí, como dice la Escritura, de su interior ¿qué? Correrán agua Ríos de aguas vivas. Entonces, si yo creo en las Escrituras, hermano Mauricio, ¿qué cuidado debo de tener al creer en las Escrituras? El no qué, que no le puedo qué. Porque si no, no van a correr ríos de agua viva si yo le agrego. Porque voy a ser hallado qué. Mentiroso. Lleves en todos estos conocimientos porque la venida de Cristo está ahí a la puerta. Y Él vendrá a tomarse a quién? A sí mismo. Yo lucho y créame que me esfuerzo para darle estas enseñanzas bíblicas, pero yo las disfruto. Créame que yo disfruto las enseñanzas. Para mí no es una carga de despertarme a las 3 de la mañana y durar hasta las 5 sacando la enseñanza bíblica. Bueno, esta no la preparé, pero sí una parte la he preparado, ¿ya? La complementé. Pero ahora vamos. ¿Cómo debemos de estar nosotros firmes? ¿Ya? El que nos hace firmes, pues es Dios. Pero ¿en qué momento aparece que nosotros estemos firmes? Hay dos cosas antes para estar firmes, ¿cierto? ¿Cuáles son las otras para estar firmes? Bueno, vamos a leer Filipenses 1:27. ¿Qué nos dice Filipenses 1:27? ¿Cuándo debemos estar firmes? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo estamos firmes? Cuando estamos unánimes en un mismo ¿qué?
espíritu. ¿En cuál espíritu, hermana Sandra? En el de Cristo. ¿Y el espíritu y el Señor es qué? El espíritu. En él unánimes todo, en ese mismo espíritu. Si alguien hace una pregunta, hermano Mauro, yo contesto al estilo de ¿quién? De Cristo. Y así yo estoy unánime en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Ahora, ¿qué debemos de oír siempre? Vamos a mirar Apocalipsis 2.7. Comenzamos con Apocalipsis 2.7. La iglesia que no tiene amor. La de Éfeso. La iglesia que no tiene amor. ¿Qué debe de oír? Apocalipsis 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, eso dice en el 2.7, ¿cierto? El que tiene el oído, oiga, ahora cambie la palabra espíritu por el Señor. Y lo lee nuevamente. El que tiene oído, ¿Cambiar la palabra qué? espíritu por Señor, porque el Señor es el espíritu. Entonces ahora va a decir Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es el que venciere, porque esta iglesia tiene un problema. Hermano Noé, no tiene amor. ¿Sí? O sea que al caído le cae. No tiene amor. Entonces, por eso le dice, usted tiene que vencer esa situación, porque usted tiene que ser una persona llena de misericordia y de ¿qué? Y de compasión. Usted sabe que hay un juicio que se hace conforme a la verdad, ¿cierto? Vamos a mirar Zacarías 7:9, a ver en ese juicio por qué hay misericordia y piedad. Porque hay misericordia y piedad en ese juicio. Por eso es que tenemos que entender que hay dos clases de verdad, hermano Mauricio. La relativa y la absoluta, hermana Patricia. Mire lo que nos dice Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Hermana Patricia, en las cortes de acá, ¿hay misericordia y piedad cuando se hace el juicio? No. El que la debe la paga acá. Entonces ahí lo está diciendo conforme a cuál verdad, a la verdad absoluta. Por eso Jesucristo le dice a los apóstoles: ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Y por qué? Porque ustedes quieren acabar con esto, si yo no he venido a perder las almas sino a salvarlas. Y la iglesia de Éfeso es una iglesia sin amor. Y a ella es que le dice: el que tiene oído, oiga. En otras palabras, el que tiene oído, comprenda. Comprenda lo que el Señor dice a las iglesias. Ahí dice el Espíritu, pero ya nosotros ya sabemos que el Señor es ¿qué? El Espíritu. Entonces, lo que el Señor dice a la iglesia, al que venciere, al que deje esa maña y esa mala costumbre de no tener amor de Dios para con su prójimo, si usted vence eso y comienza a amar a su prójimo, le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora vamos a ver la iglesia perseguida, o sea, la época de los apóstoles. Pero también ahorita hay iglesias perseguidas en varios países. A la iglesia perseguida, ¿qué le dice el Señor ahí mismo en el versículo 11? El que tiene oído, ¿qué? Sí, lo mismo, y volvemos a cambiar la palabra espíritu y cambiamos la segunda, oiga, por comprenda. Pero no quiero. ¿Ya? El que tiene oído, comprenda. El que tiene oído, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Ahora, cámbialo el segundo, oiga, comprenda. 2:11, Apocalipsis 2:11. Seguimos con las 7 iglesias. Perdóneme si dije Juan. Apocalipsis 2:11, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que quiere cambiar? El que tiene oído, comprenda. Lo que el Señor, vamos a hacerlo así porque estamos reemplazando, pero con la misma palabra de quién. O sea, interpretando al estilo de Cristo. ¿Cómo nos dice? El que tiene oído comprenda lo que el Señor dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí está, el que venciere. Tanto a la iglesia corrupta como a la iglesia perseguida le dice 2 veces que hay que vencer. ¿Cierto, hermana Francisca? Hay que vencer. Hay que vencer. Ahora, llegamos a la iglesia corrupta. No, la iglesia que se acomoda.
Esa iglesia que se acomoda es la iglesia que se está viendo más hoy en día. Ya, esa es la que se acomoda, esa no, esa si hay un pastor de tal manera, lo aceptan, esa se acomoda, ¿ya? Y en esa iglesia conocen las profundidades de Satanás y todo eso. Entonces la iglesia que se acomoda. Vamos a leer ahí el versículo 17 ahora, Apocalipsis 2, 17, y la iglesia que se acomoda es la de Perga. La iglesia que era perseguida es la de Esmirna. Y mire nuevamente, ¿qué dice ahí? ¿Quiere que cambie las dos? 2:17, sí, el que tiene oído comprenda que... Ok. El que tiene oído comprenda lo que el Señor dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, aquí es donde está la iglesia la que se acomoda. Esta gente tiene mucho conocimiento del otro lado. Pero además de que tiene el otro lado, son los que dicen, es que Satanás tiene poder, es que Satanás es inteligente. Entonces, por decir eso, ellos le están dando, ¿qué? El trono a Satanás, porque si tiene poder, tiene un trono. Y por eso ahí dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y los devoras. ¿Donde está el trono de qué? De Satanás. ¿En una iglesia está el trono de Satanás? Sí. Ahí lo dice, y está con tinta roja, o sea que lo dijo Jesucristo. Mire, y escriba de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre porque no ha negado mi fe. Ahí está el trono de Satanás. ¿Por qué está el trono? Porque son los que predican y dicen, Satanás tiene poder. Satanás no tiene poder. Porque sería una contradicción. Dios subió por encima de ¿qué? De todos los cielos. Despojó. Despojó significa quitar poder. Principados, potestades y todo esto. Los despojó. ¿Ya? Y Satanás ya no tiene nada que ver con él. Y usted y yo estamos ¿en dónde? ¿Fuera de Cristo o en Cristo? Entonces Satanás, que si no tiene nada que ver con Cristo, con nosotros, ¿qué tiene que ver? Pero usted tiene que estar en Cristo. Pero si no está en Cristo, Satanás lo vuelve ropa de trabajo, por supuesto. ¿Ya me entendieron? Aquí hay una iglesia donde está el trono de Satanás. A esa iglesia, el versículo 17 es la que le dice. ¿Qué le dice? El que tiene oídos comprenda. El que tiene oído comprenda lo que el Señor dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mire, a todas es el Señor, ¿cierto? Oigan al Señor, oigan al Señor. No me cambien el mensaje de Jesucristo. Iglesias, no cambien el mensaje de Jesucristo. Den el evangelio, no le agreguen nada a las palabras de Cristo, porque usted va a ser hallado mentiroso y va a aparecer la maldad que Cristo dice: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. No le añadan nada de palabras a las palabras de Cristo. Tercer dato: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, el que tiene oído comprenda lo que el Señor le dice a las iglesias. Ahora, llegamos ahora sí, esa es la iglesia que se acomoda. Ahora llegamos a la iglesia corrupta. Esa iglesia corrupta, ya la misma palabra lo dice, está corrupta porque mezcló lo esotérico con lo espiritual. Entonces son las que dicen, hay que decretar, hay que establecer, hay que quebrantar las maldiciones. Eso no es bíblico. Jesucristo no le dijo quebrante las maldiciones. Si alguien te maldice, ¿qué dijo Cristo, hermana Patricia? Bendícelo. Eso es lo que enseña Cristo. Y está diciendo, el que tiene oído comprenda lo que dice ¿qué? El Señor. Entonces, esta iglesia se volvió corrupta porque metió el esoterismo dentro de la doctrina. Y es la iglesia de Tiatira. Menos mal que estoy diciendo lo que dice la Biblia y no nombro iglesias con el nombre de ahora. Pero es la iglesia de Tiatira. Y mire lo que le dice a la iglesia de Tiatira. Versículo 29, ¿qué dice? El que tiene oído comprenda lo que el Señor dice a las iglesias. Y lea el 28. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído comprenda lo que el Señor dice que
a las iglesias, le haré la estrella de qué? De la mañana. O sea, usted va a tener con la imagen y semejanza de quién? Del mismo Dios. No va a ser el todo, pero va a ser parte del todo. Usted mira a Dios y, oye, es igualito a mí. En imagen y qué. Pero no en el todo. Él es el todo en todos. ¿A través de qué es Él es el todo en todos, hermana Ivonne? ¿A través de qué? Cuando nosotros llegamos a qué. Dígalo, hermanas. ¿Al conocimiento qué? Pleno. Pleno, muy bien. La cita bíblica. Pleno de la palabra. Al conocimiento pleno. Filipenses 3:10 o Colosenses 3:10. Sí, Colosenses 3:10 creo que es, Colosenses 3:10. Y vamos a leerlo porque yo quiero que se den cuenta, para que ustedes vean que Cristo es el todo en todo. Esa es otra cosa. Los filósofos no han encontrado todavía el todo. Y ya nosotros lo hemos hallado. ¿Qué nos dicen? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego, ¿qué dice? ¿Para que qué? Ya no hay Donde qué. no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando yo me revisto del nuevo es porque llego al conocimiento qué. Pleno. Y en ese momento Cristo viene a ser qué. El todo en quién. En todos. Muy bien. No se le olvida la cita bíblica, hermano Mauricio. Vamos a tener aquí, hermano Mauricio, el de citas bíblicas. Ok, bueno, ahora vamos a seguir ahora con la iglesia muerta. ¿Hay iglesias muertas? Sí. ¿Y qué le dice Jesucristo a la iglesia muerta? Ya a la corrupta, mira, yo te doy la estrella de la mañana, pero deje de conocer esas profundidades de Satanás. Yo recuerdo que yo hablaba con una persona y me dijo, mire, fui a la República Dominicana y allá hay un principado que se llama Chunchunchuyopo. Bueno, me dijo un nombre, pero yo no me acuerdo. Y ahí ataqué ese principado. No, señora, nosotros no conocemos las profundidades. Sabían más que las mismas, el gremio de todos los brujos y satanistas. En esto está tal, eso aquí gobierna, aquí gobierna, aquí gobierna. Nosotros no, a mí no me interesa conocer las profundidades de Satanás. A mí me interesa conocer lo de Dios. Entonces, esta iglesia es ahí, donde dice conocen las profundidades de Satanás, está ahí. Entonces, ese es el problema. Se vuelve corrupta la iglesia. Ahora la iglesia muerta. ¿Qué le dice a la iglesia muerta? 3 y versículo 6 de Apocalipsis. 3:6. Seguimos en Apocalipsis. Está en tinta roja, o sea, está hablando Cristo. ¿Qué dice? El que tiene oído, comprenda lo que el Espíritu dice a las iglesias. el que tiene oído comprenda lo que el Señor dice a qué, a la iglesia muerta. Dice, mire, usted está en una iglesia muerta, pero hay unos que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuándo se manchan las vestiduras, hermana Ivonne? Hermana Sandra, ¿cuándo se manchan las vestiduras? Hermana Patricia, ¿cuándo se manchan las vestiduras? Hermano Mauricio, ¿cuándo se manchan las vestiduras? ¿Nadie? Apocalipsis 14:6. ¿Será que nos olvidó? Venga, Apocalipsis 14:6. Mire, ¿cuándo se manchan las vestiduras? 14:5. ¿Cómo nos dice? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Cuando de Dios. se habla mentira, se manchan las vestiduras. Iglesia muerta. Ahí en el título del capítulo 3 arriba dice la iglesia muerta. Y para ir más adelante dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. El versículo 1 ahí dice, estás muerto. La iglesia de Sardis. Sí, está muerto. Porque es que le está hablando ¿a quién? A la iglesia en sí. ¿Quiénes son los que componen? Nosotros. Cuando Jesucristo habla, no habla en términos femeninos, siempre habla en términos ¿qué? Masculinos. Entonces, la iglesia, esa es una iglesia muerta, ¿ya? Pero hay unos que tienen ahí, que están en ropas blancas y van a andar con Cristo porque no han manchado sus vestiduras. Y al no mancharles porque no han hablado ¿qué? Mentira. Muy bien. En el 3 uno dice que está muerto. Mire, lea el versículo 3, hermano Gilmar. En el 1. 1. En el 1 dice que está muerta. Si está muerto en el uno. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí está, muerta. Bueno, ahora vamos a la última, porque se me acabó el tiempo, me pasé 2 minutos. Ah, no, me faltan 2 iglesias. La iglesia fiel.
que es la que yo espero que estén ustedes. La iglesia fiel. El siguiente, 3:13, ¿qué dice? 3:13. Sí, el que tiene oído comprenda lo que el Señor dice a las iglesias. La iglesia tibia, que es la que Dios vomita, ¿qué dice en el 22? 13. En el 3:22. Lo mismo. El que tiene oído comprenda lo que el Espíritu dice, ¿a qué? A la iglesia. Entonces, amados hermanos y todos los que están en las redes sociales, las iglesias deben de escuchar ¿a quién? ¿A quién deben de escuchar la iglesia? A Jesucristo. Si hay presidentes que me están oyendo, por favor, díganle a sus pastores que den las palabras de Jesucristo al pueblo cristiano, por favor. Estamos a las puertas de la venida de Cristo. Por favor, presidentes de todas las organizaciones de las iglesias, díganle a sus pastores que prediquen únicamente las palabras de Cristo. No añaden a las palabras de Cristo para que no sea hallado mentiroso y sus vestiduras van a estar manchadas. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y la confianza que tengo es que la palabra que sale de tu boca hará lo que tú le has mandado a hacer y no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay alguien esperando para entrar a la reunión, creo? ¿Nadie? Ah, bueno. Bueno, Dios les bendiga a todos. A los hermanos en YouTube, Dios les bendiga. 41 minutos, Dios les bendiga.